¿Sabías que el uso de pantallas de los 0 a los 6 años tiene efectos negativos en el desarrollo cerebral? ¿Sabías que tiene unos efectos negativos en la salud y en el desarrollo físico? ¿Y sabías que tiene un efecto negativo también en la salud emocional? Pues sí, es así. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y ya sabes que estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana, como cada martes me tienes aquí, pero como depende de cuando me escuches, pues ya sabes que te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y hoy vamos a hacer referencia a un manifiesto sobre infancia y pantallas de los 0 a los 6 años. Un manifiesto con un montón de instituciones, entre las cuales nos hemos adherido también Educatul y también el Centro Camina. Y es que es un manifiesto para poner de manifiesto el grave problema que tenemos de los 0 a 6 años con la existencia y la presencia de las pantallas de una manera abusiva, también las dificultades de las familias en conocer cuáles son los perjuicios y cómo poderlo gestionar, y eso es lo que vamos a descubrir en el podcast de hoy. Vamos a ver este manifiesto, vamos a centrarnos en él y os vamos a pedir que también como personas individuales os podáis adherir. Tendréis el enlace en la descripción del podcast. Pero antes vamos a hacer un repasito también a mi semana, como siempre hacemos, y es que el miércoles 18 voy a estar en el Institut Els Gorg de Cerdanyola haciendo una formación para el profesorado del centro. El jueves 19 también voy a estar en La Llagosta, en la escuela Las Planas, donde voy a hacer una conferencia y un taller sobre los límites, cómo gestionar los límites con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y aparte ya sabéis que estamos dando el impulso de Educatul. Ahora vamos a seguir con el impulso de Educatul Institution para que el curso que viene las escuelas, los institutos, las asociaciones de madres y padres o familias de alumnos puedan disponer de la herramienta Educatul. Y vamos a empezar por este importante manifiesto para proteger a los niños y a las niñas de los 0 a los 6 años de los peligros que tienen las pantallas. Y es que este manifiesto está lanzado y organizado de manera multidisciplinar, entre las cuales está la Universidad de Manresa, está la Facultad de Educación de Psicología de la Universidad de Vic, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
entidades como es Mediación para la Gestión Integral de Conflictos, como la revista Vivir en Familia, como el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña, el Colegio de Psicólogos de Cataluña, el Colegio de Médicos de Barcelona, el Colegio Oficial de Pedagogía de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de entidades, entre las cuales nos acabamos de adherir, Educatul y el Centro Camina. Y vamos a hablar sobre este manifiesto porque es un manifiesto que quiere ayudar y estudiar el uso de las pantallas para promover un desarrollo saludable en la primera infancia. Este manifiesto está dirigido a instituciones, a entidades que están vinculadas sobre todo con la etapa de la primera infancia, desde tanto la vertiente de la salud como del bienestar, como la educación, el ocio, la cultura, la comunicación e incluso la acción política, entre otras muchas. El objetivo es concienciar de que hay una necesidad de preservar a la primera infancia de la sobreexposición continua a los dispositivos digitales y pantallas, y esta etapa es crucial para el desarrollo cerebral, físico y emocional. Como os decía, es un grupo interdisciplinario de profesionales interesados en la salud, en el bienestar y en el desarrollo infantil. Y es que en el podcast de hoy os quería hacer hincapié en este manifiesto, porque tanto las instituciones como los centros educativos como las familias van haciendo pasitos y van trabajando, pero parece que hay un desconcierto general en cómo intervenir. Así que, en primer lugar, vamos a ver cuáles son esos efectos tan nocivos a los que se refieren en el manifiesto. Y es que hay mucha literatura científica ya en relación a la sobreexposición continua a las pantallas de los niños menores de 6 años. Fijaos que el manifiesto nos detalla los efectos negativos en el desarrollo cerebral, ya que el cerebro es un órgano altamente inmaduro en el momento de nacer y que experimenta grandes cambios asociados a su desarrollo durante la infancia, sobre todo durante los primeros 6 años de vida. Pensad que las experiencias en estos primeros años, en especial las relaciones entre los niños y su familia u otros cuidadores, en un ambiente enriquecedor y de aprendizaje, son importantísimos para el desarrollo cerebral adecuado y saludable. El manifiesto también nos dice que el uso de dispositivos electrónicos y pantallas puede disminuir el tiempo de estas experiencias positivas de exploración, de estimulación y de juego. Aquí hablamos de ese efecto que os hemos comentado en otros podcasts, que es el efecto desplazamiento. En el momento que el niño deja de hacer cosas que necesita, es decir, ese tiempo queda desplazado, podemos ver que el uso de pantallas es un problema. Además, también nos dice el manifiesto, algunos estudios científicos concluyen que la exposición continua a pantallas se relaciona con un menor grado de aprendizaje, con efectos negativos en la adquisición y expresión del lenguaje y con menor capacidad lectora a los 6-7 años. Y os estamos hablando de estudios científicos que ya nos están dando estas evidencias. A esto también nos dice el manifiesto, nos dice que hay que añadir que ver programas con cambios rápidos de imagen y tener la televisión de fondo mientras el niño juega se ha relacionado con una disminución de la función ejecutiva. La función ejecutiva incluye la capacidad de mantener la atención, de demorar recompensas, de controlar impulsos, de planificarse, etc. Esto se considera un elemento clave para el éxito en la vida en general. Así que vemos que es un manifiesto que también tiene efectos para nosotros, para los adultos. Pero esos son los efectos que provocan en el desarrollo cerebral. Ya con esto ya tendríamos que tener suficiente. Pero vamos a ver también los efectos en la salud y el desarrollo físico. El manifiesto nos dice que los niños necesitan un ambiente seguro donde poder experimentar, manipular, investigar y a través del juego poder descubrir el mundo que les rodea. Pensar que en esta etapa el movimiento, así como las acciones e interacciones con el ambiente, les permiten descubrir su propio cuerpo y sus posibilidades y también el entorno que les rodea. Las pantallas en manos de la infancia temprana favorecen un estilo de vida sedentario y una alimentación menos saludable. Su uso se relaciona con sobrepeso, obesidad, mayor riesgo cardiovascular y problemas musculoesqueléticos. Así, el manifiesto también nos dice que el abuso de pantallas también se asocia con presentar cefalea y trastornos del sueño, como resistencia a la hora de acostarse, dificultad en la conciliación del sueño, ansiedad en relación con el sueño y disminución de las horas totales de descanso. El manifiesto también nos dice que hay que tener en cuenta que un sueño de peor calidad puede condicionar un aumento de problemas emocionales
cognitivos y conductuales y menor rendimiento académico, entre otros. Y además, la exposición a pantallas es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos visuales. Fijaos ya la cantidad de efectos que tenemos en el desarrollo cerebral, pero también en los efectos en la salud y desarrollo físicos. Pero esto no queda aquí. También existe mucha evidencia sobre los efectos en la salud emocional. Y el manifiesto nos lo pone muy claro. Nos dice que para un desarrollo emocional saludable es imprescindible que durante la primera infancia se establezca una relación positiva entre el niño y los cuidadores principales. Esta relación positiva está basada en un vínculo afectivo, sensitivo y responsivo hacia sus necesidades y que facilite un entorno seguro que fomente la curiosidad, la exploración y la experimentación. Fijaos que para la formación de este vínculo pues se requiere, entre otras cosas, contacto físico e interacción directa cara a cara. Esta interacción es una pieza clave para que el niño pueda identificar y entender las emociones que siente él mismo y los demás y descubrir las primeras herramientas para la regulación emocional. La utilización de pantallas por parte de los adultos pues interfiere en la construcción de este vínculo, así como en los procesos madurativos del niño. La interacción directa con personas es insustituible. La interacción a través de pantallas es impersonal y en muchos casos no permite un intercambio de comunicación. El niño, a través del dispositivo digital, pues no recibe las palabras, ni la mirada, ni la voz, ni los gestos que necesita. Así, la exposición a pantallas en la infancia se asocia a dificultades en la regulación emocional, un aumento de la respuesta de estrés, más problemas de conducta, un aumento del riesgo de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y aumento del aislamiento social, así como comportamientos antisociales y sintomatología depresiva en edades más avanzadas. Además, es importante tener en cuenta los problemas de salud mental asociados a la visualización de contenido violento o de ciberacoso. Así, el manifiesto nos concluye que en la etapa de la primera infancia, cada oportunidad de explorar, descubrir e interactuar con el entorno y las personas sin mediación de pantallas es una inversión en la salud del niño y en su futuro como sociedad. Y si tenemos todas estas evidencias, pues nos preguntamos ¿qué estamos haciendo con las pantallas? Pues este manifiesto nos hace hasta 7 propuestas muy interesantes. Vamos a ver cuáles son esas propuestas y si os gustan, si os convencen, pues mirar en qué propuesta podréis participar. Vamos a ver estas 7 propuestas que son muy interesantes y después de estas 7 propuestas os voy a decir un montón de orientaciones si sois padres o madres y si tenéis hijos y hijas entre los 0 y los 6 años, no os perdáis las orientaciones que da el manifiesto y que ofrece esta serie de profesionales. Pero en primer lugar, las propuestas de este manifiesto, en primer lugar, es potenciar la investigación en nuestro país y en nuestro contexto cercano para generar mayor evidencia sobre estos efectos nocivos sobre la exposición y los impactos a largo plazo del uso de pantallas. No se trata de descubrir o de confirmar esa hipótesis, porque ya está confirmada, sino ver en qué manera y en qué detalles para ver de qué manera se puede trabajar. Y va dirigido a universidades, centros de investigación,
investigación, instituciones que lo puedan financiar y que estén relacionadas con el desarrollo infantil. También el segundo punto que proponen es promover una mayor concienciación social para dejar de normalizar el uso de pantallas antes de los 3 años, porque aparecen medios de comunicaciones, es algo que está totalmente generalizado, obviando los grandes peligros que tiene. En tercer lugar, el manifiesto propone mejorar la regulación en la clasificación de contenidos audiovisuales, adecuándola a los primeros estadios de desarrollo de los niños, porque los contenidos que hay, en su gran mayoría, no son adecuados. En cuarto lugar, proponen sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de los primeros años de vida, porque a menudo nuestra sociedad va por un lado y las necesidades de los niños van por otro. Este cuarto punto del manifiesto intenta que vayan de la mano. El quinto punto, que es uno de los objetivos también nuestro en Educatul y en este podcast Caminar Quieto, que es orientar y acompañar a las familias para una convivencia digital que sea respetuosa con la salud, las necesidades y el ritmo de los niños. Esto es una realidad que vemos en Educatul y también veo en el Centro Camina a diario, y es que las familias necesitamos acompañamiento y orientación por profesionales formados y de una manera respetuosa, porque tampoco podemos siempre tratar las pantallas como culpabilizando a los demás. Yo tengo la sensación que padres y madres a menudo nos sentimos culpabilizados y no podemos culpar a alguien por desconocer, sino simplemente vamos a ver cómo podemos acompañar a las familias y orientarlas. El sexto punto que proponen es promover políticas de conciliación familiar y acceso a recursos educativos y de cuidados universales que permitan una crianza responsable. Este punto también estamos totalmente de acuerdo, por eso nos hemos adherido también al manifiesto, porque es clave promover políticas de conciliación familiar. Para poder educar, ya sabéis que tenemos en el decálogo Educatul, hay un punto que es la gestión del tiempo. Para poder educar necesitamos tiempo. Hay muchos estudios, muchas evidencias que nos dicen que necesitamos unas 2 horas diarias como mínimo para poder educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuantos más pequeñitos, más tiempo, y cuanto más mayores, menos, pero que no desaparezca. Y esto no es posible sin políticas de conciliación familiar, y es algo que atañe a toda la sociedad, instituciones, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera. Por eso este punto estamos totalmente de acuerdo con él. ¿A quién va dirigido? Pues a quienes tienen más poder político de decisión, para que puedan legislar, planificar el gasto de recursos en distintos niveles de gobernanza, sea local, regional, nacional, pero también a diputaciones y administraciones locales, bibliotecas, ludotecas. Y el último punto, el número 7, que propones es impulsar la regulación de las empresas de tecnologías digitales para limitar las posibilidades de recopilar información personal infantil sensible con fines comerciales. Es decir, que lleguen iniciativas legislativas al gobierno del Estado, que es quien tiene esas competencias. Y estos 7 puntos son importantísimos de este manifiesto, así que os pido desde aquí que nos ayudéis a darle impulso, a que llegue a cuantos más lugares mejor. Simplemente podéis entrar, firmar y compartir. Y antes de pasar a las orientaciones que nos facilita este manifiesto y esta red de profesionales multidisciplinares, os quería recordar que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Recuerda que puedes participar en el podcast, puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto, o puedes enviar también un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626. Repito, 651 830 626, con el más 34 si nos contactas desde fuera del Estado español.
anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Latosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Latosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Latosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Latosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Latosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC. Y vamos a ver qué es lo que podéis hacer si eres padre o madre de un niño o una niña de entre 0 a 6 años. Vamos allí, porque vamos a dar un montón de orientaciones a partir de las que nos proponen estos profesionales. En primer lugar, que los menores de 2 años no utilicen pantallas, 0 pantallas. Que de los 2 a los 5 años se utilicen menos de 1 hora diaria. Asegurar que el tiempo sedentario dedicado a las pantallas no se convierte en una rutina para los menores de 2 a 5 años. Que se convierta en una rutina es un grave peligro porque va a ser cada vez más difícil de retirar ese hábito. Sabéis que un hábito necesita entre 20 y 30 días para ser instaurado. Quiere decir que cuando queréis instaurar un hábito en un niño o una niña, por lo menos de 20 a 30 días, vais a tener que sufrir, y a partir del día 30 pues ya hay cambios neurológicos en el niño y ya sabemos que va a ser mucho más fácil que ese hábito se afiance. Esto también nos pasa a los adultos, no solo le pasa a los niños, también nos pasa a nosotros. Así que tenemos que asegurarnos que ese tiempo sedentario no se convierta en una rutina. Después, importantísimo, mantener momentos diarios libres de pantallas, especialmente a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de desayunar, es decir, en comidas familiares y en lecturas compartidas. Debemos evitar también las pantallas por lo menos 1 hora antes de ir a la cama, a causa de los efectos potenciales de la supresión de la melatonina. La melatonina es una hormona que regula los periodos de sueño y vigilia, y resulta que las pantallas emiten una luz llamada luz azul que lo que provoca es que esa melatonina desaparezca y el cuerpo piense que no va a ir a dormir. Entonces es muy difícil conciliar el sueño. Otro consejo para disminuir los riesgos asociados a las pantallas: se recomienda a los adultos estar presentes cuando los niños las estén utilizando y, si es posible, ver los contenidos con ellos, que sean momentos compartidos. Sobre todo estamos hablando de los 0 a los 6 años, que si vamos a tener que educar en pantallas, pues que estemos con ellos, les acompañamos. Relacionado con esto, se apunta que los adultos tienen que estar atentos a los contenidos y priorizar los que sean educativos, apropiados a la edad y, sobre todo, que sean interactivos, que permitan la interacción, que el niño o la niña tenga una actitud activa ante lo que está observando en las pantallas. Aquí se hace imprescindible que padres y madres, progenitores, que las familias nos formemos en las etapas del desarrollo de los niños. Sabemos que de los 0 a los 2 años, ya sabéis que me gusta mucho insistir en las etapas del desarrollo, de los 0 a los 2 años están en la etapa sensorio-motriz, tienen que experimentar a través de los sentidos, a través del movimiento, y entre los 3 y los 5 están en la etapa preoperacional, en la que empiezan a operar, pero siempre a través del mundo concreto que les rodea. Es importante que podáis estudiar, leer, formaros. En Educatul tenemos un curso online sobre etapas del desarrollo que os puede ser muy útil. Recordad, en la página web educatul.com.
Después también es muy importante que padres y madres utilicéis estrategias que faciliten el aprendizaje de la autorregulación como formas de tranquilizarse y de poner límite en el uso de pantallas. Sabéis que hay y existen un montón de herramientas de control parental. También es una responsabilidad de padres y madres cuando damos pantallas a los niños poder hacer esta gestión de control parental, que los contenidos estén destinados a una edad determinada, que a la hora de poner esos límites de uso podamos acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa autorregulación. Pues de aquí 5 minutos la vamos a dejar, les anticipamos para que sepan que la tienen que dejar, dónde la van a dejar, para que no sea una frustración el hecho de que desaparece la pantalla de golpe. Tenemos que acompañarles de manera tranquila y respetuosa. También se propone en el manifiesto establecer hábitos familiares sobre cómo y dónde se pueden utilizar las pantallas y cómo y dónde no. Se recomienda que sea siempre en espacios compartidos, que un niño o una niña no tenga la tablet, la pantalla, la televisión en su habitación o en un lugar en el que va a estar solo o sola, sino que sea siempre en un espacio compartido como hábito familiar. Además, también tenemos que ayudar a los niños a reconocer e identificar qué es la publicidad y a cuestionarla. Y hacer lo mismo con los estereotipos. Por eso es importante acompañar a nuestros hijos en el uso de pantallas. Y finalmente, lo que se recomienda es buscar alternativas más saludables a las pantallas, como es leer, como hacer actividades en el exterior o elegir juegos creativos y manuales. Y para dar ejemplo, este es muy importante, los adultos tenemos que apagar los aparatos en el tiempo dedicado a la familia. Incluso tenerlos apagados cuando no se utilicen y no tener nunca la televisión encendida de fondo con ese run run que nos acompaña. Así que tenemos que dar un buen ejemplo. Aunque todos estos consejos que nos dan son bastante evidentes y los conocemos, a veces nos cuesta aplicarlos o a veces pensamos, no pasa nada. Pues sí que pasa. Recordad esos 3 prejuicios tan importantes que tiene el desarrollo cerebral y neurológico de los niños, en el desarrollo físico y en el desarrollo emocional. ¿Vale la pena, no os parece? Pues os recomiendo que visitéis el manifiesto, tenéis el enlace en la descripción del podcast y que os podáis adherir como personas físicas, como entidad, en el caso que consideréis más adecuado. El crecimiento de nuestra infancia, nuestros pequeños y nuestras pequeñas lo valen. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Chained to Love, que me encanta esta canción, ¿eh? Whoa, now I know I've got to. Qué raro cantar conmigo mismo. Bueno, que se me empiece la olla. Pues acabamos el podcast de hoy. Fijaos, la música es una buena alternativa a las pantallas. Coger la guitarra con nuestros hijos, aprender con nuestros hijos un instrumento, que parece que los enviamos a la escuela de música y podemos aprender con ellos. Hay tantas cosas por hacer. Recordad que las pantallas no nos hagan este efecto desplazamiento tan nocivo. Bueno, recuerdo que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Recordad que podéis participar en el podcast, como hacéis muchísimos y muchísimas de vosotros y vosotras. Envía tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto o @educatul, o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626.
Pues llegamos al final del podcast, que ya veis que el podcast lo hago con la pantalla también, se me empieza la olla también cantando. Hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto de Educatool cada martes a partir de las 5 de la mañana. Disfruta del camino, nos vemos, un beso y un abrazo, nos vemos pronto el martes que viene, chao.